Micrófono, ya está. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Elvia, por esa hermosa presentación. Gracias, doctora Conchi, que es mi Conchi bella, por eso te digo doctora Conchi, la doctora Leone. Gracias por permitirme esta noche estar con ustedes y hablar de un tema que me apasiona, que es la emocionalidad y la lactancia. Toda vez que hemos trabajado muchísimo por el tema de la lactancia humana, de hecho, esto es una prueba de que estamos formando, como es nuestra principal misión como junta directiva de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la educación médica continuada, de estos temas que tienen que ser básicos para todos los pediatras, pero que deben ser manejados de manera científica, de manera de alto nivel, como lo que estamos logrando a través de este diplomado de la mano de la doctora Elvia Badel, que es una experta en lactancia humana. Voy a compartir pantalla entonces para que podamos iniciar el, la clase. Estoy pidiendo para compartir, por favor, me pueden decir si... Sí, ya te autoricé. Perfecto, perfecto. Avísame a ver si puedes compartir. Eh, ¿Se está Sí. viendo? Aún ¿Se no, ve? Julio. No, Ok, permíteme porque estoy tratando de darle aquí para ver si comparto, Pero dice que pero no me sale. compartir pantalla ya Aquí puedes. está, sí, sí. Vamos a ver si se puede compartir ya. En este momento le están viendo. sí, sí. Perfecto. Ujú. Sí, Vamos bellísimo. a colocarla para que podamos observarla. Perfecta. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta clase que en realidad es traer a la memoria muchas cosas que ya conocemos, pero dándole la base científica. Muchas veces se piensa que la emocionalidad es algo efímero y que es algo que se presenta en todo ser humano dependiendo de todas sus experiencias, y es muy cierto, eso tiene un componente importante. Pero la emocionalidad está también relacionada con una base estructural, algo orgánico de nuestro cerebro, y tiene que ver con hormonas, tiene que ver también con neurotransmisores y tiene que ver con neuroreceptores y cualquier cantidad de cosas que se desencadenan por esta misma acción de la lactancia. Declaro que no tenemos conflicto de interés, sin embargo, por supuesto, ustedes saben que detrás de nosotros existe un conjunto de empresas que nos ayudan para que podamos llevar a cabo esta educación médica continuada, que es algo importantísimo para nosotros, como ustedes bien lo saben. De hecho, para muestra un botón, el fin de semana pasado tuvimos 8 actividades simultáneas de la Junta Directiva Central en diferentes partes o con el apoyo de la Junta Directiva Central en diferentes partes de Venezuela. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Vamos a manejar algunos conceptos. Vamos a hablar de lo que es la emoción, de lo que es la neuroquímica de esas emociones, qué son neurotransmisores, qué son neuroreceptores, y vamos a hablar de algo bien importante, que es como una estructura que se da en el desarrollo cerebral de todo ser humano, que es por etapas. Vamos a hablar del cerebro trino. Y vamos a hablar de ese cerebro trino con una buena discriminación de lo que es el cerebro reptiliano, de lo que son los instintos y posteriormente de lo que es la relación riesgo-beneficio de todo este componente emocional en relación a lo que es la lactancia humana. Cuando nosotros hablamos de emoción, la emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que predisponen a que reaccionemos de alguna manera ante algún estímulo. Fíjense bien, no es efímero, no es simplemente capricho, es que es una respuesta que viene determinada por unas sustancias que están en nuestro cuerpo. Es un proceso fisiológico primario. La emocionalidad es inherente del ser humano, porque es algo primario, es algo instintivo y es algo involuntario. Yo no puedo desde muy pequeño aprender a manejar mis emociones. Yo tengo que ir aprendiendo porque un acomodo, por así decirlo, de los instintos y de los hábitos. Pero al principio es muy básico. Y cuando estamos hablando de la lactancia, se llega otra vez a eso básico del ser humano, de la madre con su hijo, que pasa en todas las especies y que por supuesto nosotros como mamíferos no estamos exentos.
¿Sirve para qué? Precisamente para la supervivencia, para la permanencia de la especie y facilita también en el humano, facilita el aprendizaje. Y no solamente en el humano, también en ciertos animales, pero nosotros somos los que llevamos la batuta porque somos los más evolucionados en esa pirámide de lo que es la inteligencia de los seres vivos. Entonces, importante que manejemos esto. Y la emoción, que yo siempre lo digo, la emoción es un sentimiento ligado al movimiento. De hecho, emoción viene de la palabra movere, que de emoción viene de motión, de movere, y el prefijo es moverse desde. Cuando tú sientes algo, pero no te mueves, simplemente lo sientes, es una sensación, es un estímulo. Pero cuando tú lo sientes y eso te mueve, eso es emocionalidad. Y eso es lo que pasa en el momento en que una madre comienza a dar la lactancia a su hijo. Ahora bien, neuroquímica, neurotransmisores, neuroreceptores. Que lo entendamos de una manera fácil. No, quizás no es tan fácil como yo se los voy a decir, pero quiero que se lleven la base del conocimiento real. Esto que les voy a decir a ustedes lo pueden conseguir en cualquier libro de fisiología o de fisiopatología, pero vamos a tratar de resumirlo para hacerlo más entendible. Nosotros somos seres electroquímicos. Nosotros tenemos electricidad y química en nuestro cuerpo. Y la electricidad viene dada ¿por qué? Porque nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo muchos electrolitos, muchos componentes, muchos minerales, muchas cosas que tienen carga. El sodio, el calcio, el potasio, el zinc, todo eso tiene carga positiva o negativa. Al momento de movilizarse en las membranas, eso hace que toda membrana celular que en conjunto hacen los diferentes tejidos, pues tengan un potencial de acción que se puede medir. Por eso es que nosotros somos susceptibles de que nos hagan un electroencefalograma, un electrocardiograma, una electromiografía, porque nosotros producimos esos potenciales de acción que son medibles. Esos potenciales de acción hacen que las membranas celulares, que están formadas por muchos elementos, donde entran canales, donde entran filamentos, donde entra cualquier cantidad de elementos formes de la célula, hace que se separen o se acerquen y crea mecanismos de entrada y de transporte. Eso permite que entren y salgan a la célula diferentes sustancias, en donde están las hormonas, en donde están las enzimas, y donde están los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que producen un efecto sensorial dependiendo del sitio donde actúen. Todos hemos oído hablar de la dopamina, de la serotonina, de la acetilcolina, del glutamato, todo eso son neurotransmisores y cada uno va a producir diferentes efectos de acuerdo al sitio donde se encuentre. Yo siempre le explico a los papás en la consulta, y yo trato de ser muy metafórico para que me puedan entender, que yo, por ejemplo, agarro un limón, un gajito de limón y echo una gotica en la piel de alguien y le digo, frótese y huélalo. Dígame qué sensación le da, y todo el mundo me dice sensación de limpieza y frescura, que es lo que dice todo el mundo con el limón. Pero si yo agarro el mismo limón, el mismo gajito, agarro así y expongo la conjuntiva y le echo la gotica, ahí no me va a decir sensación de limpieza y frescura. Y lo que me puede meter es una cachetada por el dolor, porque estoy estimulando otro tipo de sensación. Lo mismo pasa con los neurotransmisores. Dependiendo de donde los estemos utilizando y en el momento en que los estemos utilizando, pues van a producir algún efecto. Y ellos responden a la carga electroquímica que se va desarrollando y esa carga electroquímica va unida también a lo que son las hormonas y a lo que son las respuestas como reflejo a algunas sensaciones que te llevan a movimiento, es decir, a emociones. Entonces, como ustedes pueden leer allí, somos seres electroquímicos, las células contienen partículas en constante movimiento, eso determina que en las membranas y los tejidos también se muevan y así permite la expresión o la inhibición de receptores y componentes celulares o bioquímicos. Cuando hablamos de neurotransmisores, existen neurotransmisores de emocionalidad positiva y de emocionalidad negativa. Y eso es importante saberlo porque nosotros tenemos que estimular los neurotransmisores de emocionalidad positiva en la madre. Cuando nosotros expresamos, cuando formamos neurotransmisores de emocionalidad positiva, esos neurotransmisores se producen
hacen su efecto y posteriormente deben ser captados por neuroreceptores específicos, eso es como un efecto llave cerradura, que hacen que se metabolicen y se vayan. Ese es el deber ser. El organismo, que es muy sabio, porque nosotros estamos hechos de una manera perfecta, hace eso. Una vez que existe el neurotransmisor, produce su efecto y debe ser metabolizado. Si yo no metabolizo el neurotransmisor, eso me va a llevar a, con el neuroreceptor específico, eso me va a llevar a cúmulo, me va a llevar a ciertas cosas que me disregulan la actividad sensorial y emocional. Para que me entiendan más claro, yo tengo emocionalidad positiva, produce el efecto, pero no lo metabolizo, yo voy a pasar todo el día como Heidi cantando y la gente va a decir, bueno, ¿qué le pasa al gordito este? Está drogado. Y sí, es lo que le pasa a los drogadictos. Lo mismo sucede cuando yo produzco neurotransmisores de emocionalidad negativa. Yo produzco neurotransmisores de emocionalidad negativa, producen su efecto, mi ira, mi molestia, el disconfort. Ellos deben ser metabolizados a través de los neuroreceptores específicos, porque si no, yo puedo permanecer en el efecto de disconfort e inclusive existe hasta una atenuante legal desde hace algunos años que se llama el secuestro amigdalar. La amígdala cerebral puede tomar esos neurotransmisores de emocionalidad negativa y puede magnificar su efecto y es lo que sucede cuando una persona hace algo que no debió haber hecho. Llegué y golpeé a alguien muy feo y yo no lo quería hacer, pero de repente perdí el norte. Eso pasa por un secuestro amigdalar. Así será de importante que cuando se verifica que la persona tiene, por ejemplo, un aumento del tamaño de la amígdala y es susceptible de eso, eso es un atenuante legal en los procesos de ese tipo. Entonces, imagínense ustedes lo importante que es esto y como les digo, no es nada efímero, es algo que es estructural, es algo que lo tenemos allí. Entonces, continuando con esto, lo que les había dicho de el cerebro trino. Todo este proceso, ¿ok? Depende de una maduración y depende de una regulación. Todo ser humano pasa por estos tres tipos de cerebro, por así decir, o etapas de maduración cerebral. Esto no está relacionado ni con capacidad intelectual, ni ganancia cognitiva, ni nada de eso. Esto tiene que ver con que hayas nacido, con que seas un ser humano y que vayas poco a poco haciendo maduración de tu parte neurológica. Está más relacionado con la actividad eléctrica y con la maduración de las ondas y de las diferentes estructuras cerebrales, más que con liberación sola de neurotransmisores. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy pendiente. El primer cerebro es el que está abajo, este que está aquí. Déjenme poner el puntero para que lo puedan ver bien. Este que está aquí. Lo estamos viendo, ¿verdad? El cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, que siempre tenemos que estar muy pendiente cuando nos hablen de él, que nos hablen de cerebro reptiliano, de reptil. Si ustedes ven que alguien les dice cerebro reptilíneo, párese y váyase porque ese no sabe de qué está hablando. Eso es que se lo estudió online 3 meses y así no es. Entonces, vamos a hablar del cerebro reptiliano, que es el cerebro más básico de todos los seres humanos, que es la parte reptiliana, el reptil. ¿Qué hay en el cerebro reptiliano? Primero que el cerebro reptiliano va desde recién nacido hasta los 2 años. Esa es la ventana del cerebro reptiliano. Allí lo que están son los instintos, las cosas básicas. El instinto, nadie le dice a un niño que tiene que hacer así para mamar. El mamar, el succionar es algo instintivo. Nadie le dice a un niño, está haciendo frío, amoñóñese, está haciendo calor, estírese. Eso es algo instintivo. Como también a medida que se va desarrollando el tiempo de recién nacido a los 2 años, comienza el sentido de pertenencia y otras cosas como por ejemplo el instinto de supervivencia. Y fíjense que esto es tan importante, muchachos y muchachas, que el cerebro reptiliano y los instintos persisten hasta que nosotros fallecemos, porque allí está la esencia de nosotros. Yo les aseguro que si ustedes están ahorita frente a la computadora y ustedes de repente voltean y ven que tienen atrás una tigra mariposa y les aseguro que brincan, no tienen nada que ver con que se van corriendo. ¿Por qué? Porque el instinto de supervivencia, si no la tigra mariposa se lo va a comer como a la leona que se comió al muchacho que se metió en la jaula.
Si yo llego a, yo los quiero mucho, ustedes me quieren mucho a mí, pero yo llego a su casa y le digo, por ejemplo, llego a donde Conchi y le digo, hola Conchi, ¿cómo estás tú? Mira Conchi, yo voy a buscar tal cosa y agarro sin decirle nada la llave de la camioneta de Conchi y me voy. Conchi no me va a decir nada porque yo soy su amiguito, pero por dentro de decir, bueno, ¿y qué le pasa a este gordo ridículo que se está llevando mi camioneta? Eso es sentido de pertenencia. Eso no se quita nunca. Y eso es importante que lo sepamos, porque eso va en relación con lo que nosotros hacemos con nuestro niño. Si nosotros a nuestro niño desde muy pequeño lo comenzamos a tratar de manera asertiva, estamos creando una memoria neurometabólica que está a la par de ese cerebro reptiliano y eso va a perdurar siempre. Cuando ya tenemos entre los 2 y los 6 años, ya tenemos es el cerebro arquetípico. El cerebro arquetípico es el cerebro que es un arquitecto. Este cerebro es el que hace, el que responde a los hábitos. ¿Y qué son los hábitos? Los hábitos son situaciones o conductas o actividades que tú repites y repites y repites hasta que se internalizan en tu vida diaria y tú lo haces de una manera prácticamente automática. Ejemplo, a mí me pasa, yo no sé si les pasa a ustedes, pero una de las cosas que yo tengo como norma y como hábito es que yo me levanté y me voy a cepillar mis dientes, pero inmediatamente. Y cuando yo me estoy cepillando mis dientes, a veces estoy pensando en las 17.000 cosas que tengo que hacer y de repente digo, oye, yo me cepillé abajo, no me acuerdo y me vuelvo a dar. ¿Por qué? Porque yo estoy en automático. Es mi hábito el cepillarme los dientes. Eso se me creó a mí entre los 2 y los 6 años porque era parte de la creación arquetípica de mi cerebro y que me fue infundido en mi infancia. Entonces, fíjense qué importante también, porque acuérdense que nosotros podemos dar lactancia humana exclusiva desde los 6 meses y hasta cuándo, hasta los 2 años o más. Y allí también está inmersa esta emocionalidad y esa impronta que podemos dar a los hábitos. Y cuando ya pasamos de los 6 años, se activa por actividad eléctrica. Esto va como en zigzag. Uno ve que a partir que pasa el tiempo, miren, ya llegamos al arquetípico y tenemos más tiempo, ya llegamos al neocórtex hasta que lo superamos. El neocórtex es la parte de conciencia. Y de hecho, el argot popular es muy sabio. Por eso, cuando ya tenemos 6, 7 años, el argot popular dice, ya tiene uso de razón, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque ya tiene conciencia, porque ya pasó por el cerebro reptiliano, el cerebro arquetípico, y ya tiene capacidad y de asociación, de percepción y precisamente de razonamiento. Entonces ya allí sí tenemos lo que es la conciencia. En esta imagen, como ustedes ven, primero se ve todo verdecito porque todos somos el cerebro reptiliano, pero poco a poco vamos creando los hábitos, va cambiando el color hasta que muy sutilmente aparece el neocórtex en la parte superior y al final somos como ese muñequito que está allí. Tenemos la base de nuestro cerebro reptiliano, tenemos nuestra carga arquetípica de los hábitos y tenemos el neocórtex. ¿Hasta aquí vamos bien? Por favor, voy a ver los mensajes, a ver qué me dicen por aquí, si vamos bien. Y me están escuchando bien, ¿verdad? Conchi. Perfecto, Julio César, todo bien. Te Ah, escuchamos bien, te vemos bien, perfecto. entendemos bien. El tema es súper Ok, interesante. Adelante. seguimos, seguimos. Entonces, para ver, ¿dónde estamos aquí? Ok. Recordemos que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. Tenemos el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Recordemos que los que somos de dominancia izquierda, que somos los diestros, somos un poquito más estructurados, de hecho somos los más matemáticos, etcétera, mientras que los que son de dominancia derecha, que son los zurdos, son un poquito más efímeros y son más cognitivos y funcionales. Eso es importante también saberlo porque aun cuando al principio nosotros no sabemos cuál es la lateralidad de nuestro niño, después de los 2 años o de los 4 años podemos verlo y eso es algo que también nos puede ayudar. E inclusive estar pendiente de lo que son ambidiestros. Tenemos que estimular todo porque no sabemos. Y existe una relación entre la fisiología hormonal y la activación instintiva. ¿Y cuáles son esas hormonas que están implicadas? Pues los estrógenos, la oxitocina y la prolactina y la vasopresina.
Estas cuatro principalmente, no es que no estén implicadas otras, pero estas son las principales. Entonces, como habíamos dicho, tenemos muchas cosas, pero quiero hablar desde la oxitocina. La oxitocina es una hormona que está en la hipófisis. Para los que no estén haciendo el diplomado y no manejen mucho esto, la hipófisis es una glándula que está en el medio y en la parte de abajo del cerebro. De hecho, ella está tan en la base del cerebro que ella reposa sobre un huesito que parece una silla turca, la silla de los que le ponen a los camellos, a los dromedarios, que tiene una cosita para que uno saque los pies por los laditos. Ella está metida allí. Entonces ella es una hormona neurohipofisiaria porque se produce en esa hipófisis. Se estimula su producción en los momentos de placer y de bienestar de todo el mundo, de hombres y de mujeres. Cuando tenemos un placer, cuando nos sentimos muy bien, pues sale la oxitocina porque la oxitocina es la hormona del placer y de la felicidad. Pero en la madre gestante se estimula inclusive al momento de la implantación del embrión. Imagínense ustedes la interacción con la placenta, y ahí interviene también la vasopresina, que es una hormona que tiene que ver con los vasos sanguíneos y con toda su regulación. Allí comienza a formarse mayor cantidad de oxitocina, se activa y comienza el placer. Pero esto es un arma de doble filo, porque dependiendo de la carga que ha tenido culturalmente, emocionalmente, la madre puede tener un vicio de respuesta. Y en vez de tener un placer, tienes una angustia. Tienen problemas del entorno. Salí embarazada. Yo no estoy preparada. Me da miedo. Pasan cosas. Eso es de cada quien. Pero entendamos que si estamos en sana paz y en buena lid, la oxitocina debería dar placer. Y es la que ayuda a que aun cuando hay esos detalles, en el fondo la madre desea a su nene. Tiene un pico de producción, por supuesto, en el parto y en las 2 horas siguientes de haber nacido el nené. Y se considera que es una neurohormona y regula procesos funcionales cerebrales y es capaz de ¿qué? De movilizar receptores a nivel de los tejidos orgánicos vitales. Estamos hablando de receptores que hacen que precisamente esa emocionalidad positiva, los neurotransmisores de emocionalidad positiva, produzcan su efecto, se vayan yendo y se puedan renovar. Tiene un efecto modulador de la respuesta vagal, por eso tiene mucho que ver con todo lo que es la respuesta del sistema nervioso simpático y parasimpático. Hay mayor irrigación, hay pletorismo a veces porque la gente se vasodilata, hay más oxigenación, la gente se siente mejor y a su vez influye sobre el comportamientos básicos humanos, que es la emocionalidad positiva. Tenemos también a la prolactina. La prolactina es una hormona que también es de la hipófisis, también es una hormona neurohipofisiaria, pero ella se encuentra aproximadamente en el 15% de la producción de esa hipófisis, de lo que se conoce como la producción adenohipofisiaria, pero ella siempre se produce en un 15%, pero ella aumenta más del 50% al momento del parto y posteriormente la lactancia, porque la prolactina es lactogoga, ella hace lactogénesis, ella hace que se produzca esa leche que le vamos a dar al nené. Es una hormona de actividad también neuroinmunoendocrina porque ella regula mucho la respuesta inmunológica y ella sirve como switch para muchas otras hormonas. Estamos hablando de hormonas tiroideas, estamos hablando de hormonas inclusive que tienen que ver con las suprarrenales, cortisol y todo esto. Es la otra neurohormona, perdón, y regula procesos inmunológicos, regula respuesta de defensa por estrés y por ende ella responde más a los neuroreceptores. Entonces la prolactina, así como la oxitocina, ella responde y a los neuroreceptores, la prolactina responde más. Por eso es que cuando existe mucho estrés o alteraciones de emocionalidad, no se produce leche, porque la prolactina es la que indica la producción. Esto es un gráfico que me parece muy bonito, está en una revista mexicana de endocrinología, en donde se observa lo que es los niveles de los estrógenos que caen en el embarazo y que la succión eleva la respuesta precisamente de la oxitocina y ven las diferentes vías. Por una parte, la producción de la oxitocina aquí, oye, se me paró acá.
de la oxitocina aquí en la hipófisis y por otra parte comienza la prolactina a que se produzca más la leche dentro de estos alveolitos que están de los conductos lactíferos y se llenan y posteriormente con la succión salen y eso se hace el ciclo. Es una forma muy sencilla de entenderlo. Ahora, la regulación emocional y neurohormonal es posible. ¿Regulación emocional y neurohormonal es posible? Sí, porque existen hormonas que estimulan expresión o inhibición, activación o supresión de diferentes receptores, que se ubican en zonas susceptibles de influencia de qué? Del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central, simpático y parasimpático. Entonces entendamos que esto no es tan efímero. Existe una respuesta hormonal que nosotros debemos vigilar en nuestra madre junto con la parte emocional para que se dé una respuesta química mediadora de la respuesta instintiva, cerebro reptiliano, de la respuesta habitual, cerebro arquetípico y de la respuesta consciente, neocórtex. Que si uno piensa a veces que es en el puro niñito, no señor, aquí se está activando estas tres cosas, pero en la mamá. Entonces, pendiente con eso. Fíjense, aquí vuelve la imagen. Aquí volvemos a tener el muñequito este. Primero la parte instintiva, después viene la parte habitual y después viene la parte consciente. Y esto pasa en la lactancia humana normalmente. Cuando se activa el instinto de la madre dándole la succión, dándole la lactancia a su nené, es algo maravilloso. Posteriormente se hace el hábito. La madre comienza a producirlo. Es más, tan habitual y tan hormonal es que eso es lo que pasa, que una mamá está por allá afuera porque tuvo que irse a trabajar, porque tuvo que hacer alguna cuestión, e inclusive deja su banquito de leche, etcétera, y cuando está a la hora que el niño va a comer, se sincroniza tanto que comienza a producir la leche. Ay, mi niño tiene hambre. A todas las mamás, al menos que yo conozco, les ha pasado y se hace consciente de la necesidad y de la importancia de esto. Por eso es que nosotros, como profesionales de la salud o cualquiera de los que estemos aquí, que queremos manejar esta información y que podemos ser voceros a los demás, debemos hacer consciente esto, porque es algo bien importante y es algo esencial en la Carajo, lactancia 50 de horas nuestros después niños. fue que entré. ¿Perdón? Conclusiones. Náguara. Estoy oyendo por ahí a alguien hablando. Conclusiones. Vamos a concluir entonces, porque ya he hablado bastante. Sí existe una estrecha relación entre la emocionalidad y la lactancia humana. Es muy cierta. Esa relación responde al ser humano desde su propia fisiología. No es algo inventado, no es algo efímero, como les dije, sino que va relacionado con lo que es la parte fisiológica del ser humano. La emocionalidad implícita al momento de la lactancia es inherente al ser humano como un instinto básico y ese instinto se activa desde la concepción. Recuerden que cuando hay la implantación, aumenta la oxitocina. Eso tiene que ver con esto. Va madurando de acuerdo a la propia regulación neurohormonal de la madre y afecta directamente al binomio madre-hijo porque crea un patrón de respuesta neurometabólica. Por eso los niños que reciben lactancia humana son más asertivos y de mejor conducta. La respuesta emocional de la madre ante el proceso de la lactancia es susceptible de una modulación externa, por eso tenemos que ayudar porque es una modulación externa que se transforma en un instinto modificable. ¿Se acuerdan lo que les dije de que muchas veces el entorno hacía que eso tan básico, en vez de tener placer, fuera miedo? Es esto lo que quiere decir esa transformación del instinto modificable. Y estimular lo positivo en todos los ámbitos de la lactancia humana predispone a que la madre tenga una emocionalidad positiva y eso se contagie a su hijo. Y fíjense, frases célebres de personajes célebres. Esta lámina va porque en las conferencias, cuando yo voy acompañando al doctor Unidades Urbina, el doctor Unidades Urbina se mete mucho conmigo, entonces yo me tengo que subir mi propio ego. Entonces, miren, frases célebres de personajes célebres. Ese señor que está allí, este señor es Stephen Boescher, y él escribió: la leche humana es un sistema de soporte especializado, sofisticado y complejo que proporciona nutrición, protección e información al lactante humano. Y ahí está otra frase célebre: la lactancia humana es algo tan mágico que solo lo entiende quien sabe amar. ¿Tú amas a tu hijo? Entonces aliméntalo con lactancia humana exclusiva. ¿Y ustedes saben quién fue el célebre que dijo eso? Yo. Me tengo que decir algo. Se pueden reír, no importa.
Y quiero terminar con esta frase: Señor, alza la puerta que la has hecho para los pequeños y yo he crecido a mi pesar, de Miguel de Unamuno. Y quiero pedirles algo. Vean este video que me lo regalaron y me pareció bellísimo y quiero que lo compartamos. Mientras lo ven, yo les voy a decir algo porque me parece tan bello que quiero que lo compartamos. Mire, ya estamos en Navidad prácticamente. Y en esta Navidad, como en todas las Navidades, hay luces, hay alegría, hay color. Y nosotros los que somos católicos e inclusive otras también otras religiones siempre celebran la vida porque celebran justamente ¿qué? El nacimiento del niño Jesús. Celebran aquella noche en donde en aquel pesebre pues la Virgen María tuvo a su niñito que era el niño Jesús. El niño Jesús seguramente recibió lactancia humana y fue creciendo y fue aprendiendo y de hecho se transformó en ese joven de 33 años que andaba por allí. Y nosotros podemos ser como él. Mire, nosotros podemos dar la mano a la gente para ayudarlos a levantarse. Podemos acompañar a quien lo necesite, porque hay mucha gente que está triste y simplemente con nuestra compañía podemos ayudar. Podemos hacer ver a los ciegos, no haciendo magia, no haciendo milagros, pero sí enseñando a un ciego a que lea con braille o enseñándole a una señora mayor cómo poder conectarse por WhatsApp con las personas que está afuera. Debemos enseñar. Esto que estamos haciendo nosotros, esto se tiene que multiplicar, enseñarle a la gente, porque es necesario que llevemos información. Nosotros tenemos la ventaja de que podemos ayudar a los enfermos, de que podemos agarrar y levantarlos y decirle, vamos, vamos a caminar, vamos a superarlo. Y si no podemos levantarlos, al menos los apoyamos y los ayudamos. A veces un abrazo es más que cualquier remedio, cualquier fármaco. Y nosotros estamos con los niños y los podemos abrazar y los podemos atender y a veces acompañarlos a reír o ayudándolos a que no estén enfermos, así lloren un ratico, pero que vayan avanzando, que podamos alimentarlos no solamente de cuerpo, sino de espíritu y que seamos agradecidos. Por eso me gustó mucho este video y como sale esa niñita colocando ahí esa estrellita, esto es de los mormones y dice que quedan 25 días para que se hagamos, etcétera. Yo no digo 25 días, yo digo que queda toda la vida para que seamos la luz del mundo. Y bueno, muchísimas gracias por haberme permitido estar con ustedes. Soy Julio César Márquez. Me pueden conseguir a través de @doctor Márquez Pediatra en las redes. Ese es el número de la unidad si necesitan a alguien. No, mentira, no es 0241, es un 0424. Esa lámina está mala. Pero cualquier cosa se comunican conmigo y un guiñito de ojo para ustedes. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes esta noche. Bellísimo, Julio. Qué belleza. Julio, disculpa, está solicitando una de las doctoras que si puedes publicar la lámina donde está la frase, donde está la frase, las dos frases, la tuya y la del doctor. Específicamente fue el Las doctor frases Julio, célebres. específicamente fue el doctor Julio Romero, de la filial del Tamacuro, Julio. Fue Julio. Sí, sí. Bueno, vamos a ponérsela Julito a mi tocayo para que la vea. Estas son las frases. Voy. Aquí está. Este señor es excelente, él tiene un trabajo, ya él falleció en el 2019, creo, pero él fue uno de los que más trabajó con respecto a lo que es la emocionalidad, las hormonas y los diferentes procesos del desarrollo de la complejidad de la emocionalidad con la lactancia humana. Y por eso es que dice lo del soporte especializado, sofisticado y complejo. Y bueno, y este es un de especialista en neurodesarrollo que anda por ahí vuelto loco para que se haga cultura de neurodesarrollo en Venezuela y creo que lo está logrando. Es decir, está desde el 2007, lo que es un poquito lento, pero ahí va. La doctora Digna Pinto desde del Tamacuro también te manda saludos y claro que estás educando en neurodesarrollo por todo el país, pobrecito. Te acompaño Sí. siempre y veo cómo sufres, sudas, cómo brincas, saltas. No, no, no. Ah, mira, Maurín también quería la lámina. Sí, Hola, señor. Maurín, querida. La doctora Salvatierra te saluda. Excelente, Julio César. Ay, mi Anadina querida. A ver, Digna. se me fue, excelente. Mira, Gracias. Maurín la va a montar en su estado. Ay, te La digo doctora yo que esa Maurín es una cosa así. te manda felicitaciones, excelente charla. Creo que ha gustado, Julio César. Gracias a Dios.
Muchísimo, como Excelente. siempre, Yo también, Mauri, yo también. como siempre, Mi Julio. amiga de tantos años. Qué bonito video, Julio. Muy bonito. ¿Te gustó? Sí, mucho. Y la explicación mucho más. Es que Ujú. esta clase solo la puede dar Julio así. Sí, Por señor. eso a mí ni se me ocurre hablar en esta clase. Saludos de María Por Dios. Cecilia. Que anda- María Cecilia Pinto te manda saludos. Ay, mi niña, hermoso video, tan bella, Saludos mi desde hermana Táchira, querida. la doctora Gladys. Bueno, Si alguien quiere hacer una pregunta al doctor Julio Márquez, ¿alguna inquietud? muy bien. Muy bonito, Julio. Muchísimas gracias por ayudarme. Tú siempre tan... Gracias a ustedes por permitirme estar esta noche. No, muy bien. Siempre a Gracias. la orden. Recuerden que cualquier cosa, estoy a la orden. Hablar después de Julio César Márquez o hablar después de Unidades Urbina es un trabajo muy complicado. Es un zapato que siempre nos queda grande y por eso a mí me encanta ser la primera y no la segunda. Pero bueno, las normas de educación se imponen y nosotros somos muy educados, Julio César. Menos mal que todas estas clases quedaron grabadas y la van a tener ustedes esta noche. Yo quería traerles esta noche un tema que se nos presenta en la cotidianidad de la consulta postnatal, que es la depresión puerperal. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a identificar una paciente que tenga depresión puerperal y qué deberíamos hacer con esta paciente? So, bueno, yo me atreví a traerles algo en relación a ese tema. Disculpen que tengo el escritorio complicado, pero es que he tenido un poco de trabajo estos días. Y vamos a hablar de la depresión puerperal, pues su definición, el manejo médico y las nuevas terapias que nos están sugiriendo durante la lactancia. Entonces vamos a entender un poco de qué va esto. Ah, Julio César, si te quieres ir, no hay ningún problema, mi amor, no es necesario que te quedes con nosotros. Nosotros estaremos unos 20 minutos más en esto, ¿de acuerdo? Gracias, mi amor. Están diciendo, Elvia, que hables un poquito más duro porque no se oye bien. Ah, bueno, después de tu vozarrón de artista, pues voy a hablar un poquito más duro, ¿cómo no? Entonces, bueno, vamos a entender un poco de qué va la depresión puerperal y los fundamentos clínicos que le acompañan y cómo ocurre todo este tema. La depresión puerperal es un trastorno depresivo mayor que va a aparecer en el primer año posparto y es cuando se presentan síntomas que van a persistir durante más de 2 semanas consecutivas. Es aquella mamá que viene a la consulta, que llora fácil, que tiene una tristeza desoladora, que uno conversa con ella y sigue llorando y todo le inquieta, está descuidada, está agobiada. Básicamente, esas son las características principales de ella. Esto se presenta a nivel mundial en un 7% de las mujeres tras el parto y hay que distinguir entre esto y la tristeza leve que puede haber dado a luz, que es transitoria, contra esta situación que se presenta día a día y que lo más importante es que se prolonga por más de 2 semanas, pero también genera una incapacidad funcional muy significativa. Entonces, hay unos factores de riesgo claves que se presentan aquí, como son los factores psicosociales, que son antecedentes personales o familiares de trastornos depresivos, que haya un significativo estrés en la familia, que haya dificultades económicas. Dios mío, en este país definitivamente somos unos campeones porque las mamás con 2, 3 niñitos, poco presupuesto, la nevera vacía, la lactancia, en fin, todo esto que surge tiene que ser un estrés significativamente importante para esto. Y la ausencia de una red de apoyo en este momento, conflictos en la pareja, violencia doméstica, que todo esto se presenta, aislamiento social y falta de apoyo emocional, que en el país hay un déficit de personas que se encargan de la salud mental importantísimo, importantísimo. Hay una serie de factores biológicos y obstétricos que aquí también intervienen, que son aquellas mamás que sufrieron complicaciones obstétricas porque tuvieron un parto prematuro, una cesárea de emergencia. Las cosas no salieron como ellas las habían planificado. Un bebé que es hospitalizado, ingresado en la UCI, eso nos angustia mucho. Y a todas per se, después del parto, hay una serie de cambios hormonales bruscos que uno se siente vulnerable, uno se siente, ¿por qué no? Feo, gordo, con una persona que depende de uno y que le limita todos sus trabajos, todas sus funciones. Y otra de las cosas que interviene muchísimo es la privación continua
y severa del sueño. Entonces, hay un aislamiento y falta de apoyo en este caso que va a agravar la depresión puerperal. Y esta soledad emocional durante el posparto es uno de los factores de riesgo más importantes, pero puede ser modificable, según nos establece la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los síntomas principales que presentan estas mamás están las alteraciones emocionales. Ellas sienten una profunda tristeza persistente, como les comenté, llanto fácil, incontrolable en la consulta, que no tiene causa aparente, que usted apenas le comenta cualquier situación que les desata este llanto. Pueden tener otra irritabilidad marcada hacia familiares, hacia el bebé inclusive. Cambios en el sueño, en el apetito, puede haber intensa ansiedad, insomnio, puede haber también, al contrario, hiperinsomnio, pérdida del apetito o alimentación compulsiva. Ambos son característicos de la depresión. También hay pensamientos de alto riesgo, como sentimientos de inutilidad, de incapacidad materna, por la situación que están viviendo en ese momento, por la inmediatez, miedo obsesivo a dañar al bebé o ideación suicida, que eso es gravísimo. También hemos a veces tenido mamás que tienen dificultad de sembrar el vínculo, de establecer el vínculo con el bebé, tienen falta de interés con él y eso es muy importante. Entonces, para hacer el diagnóstico de este tipo de patología, vamos primero a identificar los síntomas. Si hay presencia de 5 o más síntomas depresivos en un periodo mínimo de 2 semanas, incluyendo estado de ánimo depresivo o pérdida de interés, pues ya tenemos el diagnóstico. Existen escalas validadas, que son escalas que se presentan y que la sensibilidad es de un 86% para la detección o hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico diferencial es descartar otras causas médicas como hipotiroidismo, anemia o causas psiquiátricas que puedan explicar este desinterés por el bebé o algún tipo de alteración. Siempre en estos pacientes, como todo, priva nuestro criterio clínico, una historia clínica minuciosa, un interrogatorio detallado, evaluar los antecedentes personales, familiares en el ámbito de la psiquiatría, hacer una historia obstétrica completa y la experiencia de lactancia anterior y en este momento si hay alguna diferencia y la utilización de sustancias de las mamás. Hay una evaluación funcional, que es el impacto en el cuidado y la seguridad del bebé, la capacidad para el autocuidado materno y la funcionalidad y la eficacia en las tareas diarias. Y en el tema del contexto psicosocial, bueno, evaluar si hay una red de apoyo familiar, cómo es la situación económica, la calidad entre las relaciones interpersonales de la mamá y cualquier factor de estrés adicional que se pueda agregar. En relación al manejo médico, deberíamos, así como siempre les digo que recientemente conversamos de lactancia en madre adolescente y los pediatras tenemos que estar entrenados para tratar a nuestra madre adolescente, evitando esos embarazos no planificados. Es decir, debemos estudiar sobre anticoncepción. Y bueno, posteriormente, pues, por supuesto, la vamos a mandar con el ginecólogo infanto-juvenil para que la evalúe. Hay intervenciones terapéuticas que pueden ser salvadoras y si las hacemos nosotros en el momento en el que estamos evaluando a este paciente. También la psicoterapia puede ser un pilar fundamental, que ya esto lo mandaría el psiquiatra, por supuesto, que sería modificar los patrones de pensamiento, la terapia interpersonal y la terapia de familia, todo eso se encargaría el psiquiatra y el psicólogo. La farmacoterapia es segura durante la lactancia. Es preferible que se trate el paciente y que tome sus medicamentos antes que postergarlo porque está lactando. No, a la mamá hay que tenerla en las mejores condiciones, que ella se sienta bien, que se sienta feliz. Los medicamentos de elección serían los medicamentos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son la sertralina, paroxetina. Estos pudieran ser los medicamentos de elección por su paso mínimo a la leche humana, ubicando estos medicamentos en la
la página que yo siempre les comento, que es El-Lactancia, ellos están absolutamente permitidos. Y dentro de ellos también hay uno que se utiliza mucho actualmente, está el Citalopram, que es absolutamente de color verde y luz verde para utilizarlo. La evaluación de riesgo-beneficio haciendo esto es que al utilizar estos tratamientos, la paciente toma otra actitud y se siente súper feliz de poder de utilizar la lactancia porque además con la liberación de las hormonas de la oxitocina y la prolactina, ella va a hacer un gran afecto con el bebé y va a tener un sentido de bienestar extra. Este medicamento, el brexanolona, se está utilizando como una innovación terapéutica en Estados Unidos, ha sido aprobado específicamente para la depresión puerperal y a pesar de ser de administración endovenosa y que tienen que tenerse cierto cuidado porque se administra muy lentamente en este número de horas, 60 horas en el hospital, bajo rigurosas medidas de seguridad, también ya está por vía oral y ya lo pueden usar específicamente para depresión puerperal. Entonces, estos medicamentos son efectivos y seguros tanto para la madre como para el bebé, son perfectamente bien compatibles con la lactancia y están respaldados por la FDA. Hay otros medicamentos emergentes que están surgiendo, que son análogos de esta brexanolona, que se pueden utilizar de manera ambulatoria y que eliminan esa fase de hospitalización por depresión puerperal. Hay también intervenciones neurobiológicas que se pueden hacer, ya eso lo haría en psiquiatras de avanzado para mejorar esto. Y bueno, apoyos especializados en duelo por la lactancia, son programas psicológicos específicos para madres con dificultades de lactancia, previniendo estos sentimientos de fracaso, de culpa, asociados a depresión. Muchas veces esto todo está vinculado a problemas en la técnica de lactancia, a falta de asesoría, y es por eso que cobra tanto interés, tanta importancia la consulta prenatal de lactancia. Y aquí me atrevo a comentarles que mientras más formada y más educada está la mamá, el nivel universitario y el nivel cultural es más alto, el fracaso en la lactancia la puede hacer sentir muy mal. Recientemente, y hoy estoy súper contenta por eso, creo que les comenté en semanas anteriores que tenía una doctora que había casi que sustituido la lactancia por fórmula y que estaba bien triste porque, bueno, la niña tenía alergia a proteína de leche de vaca y mil cosas, y el gastro y el reflujo, en fin. Y empezamos a tratarla, le di muchísimo ánimo con todo el apoyo que tenemos de toda la experiencia que tenemos aquí, con evidencia científica que fue madurándola y evaluándola a ella. De repente me di cuenta que tenía como 3, 4 días que no sabía de ella y le mandé un mensaje y le dije, bueno, doctora, si no pudo, no pasa nada, y si pudo, la felicito. La señora está absolutamente feliz con lactancia exclusiva, con lactancia exclusiva, y fue increíble porque ella también estaba un poco triste, un poco deprimida y la encontré sumamente bien y solamente fueron las orientaciones adecuadas. Yo estoy segura que nosotros con esto podemos hacer muchísimo, muchísimo porque está más que demostrado que estos beneficios de la lactancia son definitivamente bidireccionales. Es un factor coprotector contra la depresión puerperal y por eso es que no podemos eliminarla, porque la oxitocina y la prolactina se promueven ese bienestar hormonal y disminuyen el estrés, como les comentaba. Y para el bebé, pues también lo hace sentir bien, tranquilo, calmado. La lactancia nocturna definitivamente es desafiante, cansa, angustia, pero ayuda a la regulación del estrés de la mamá y disminuye la ansiedad mediante mecanismos neurobiológicos más que específicos ya comprobados. Y por supuesto, el acompañamiento es determinante, es crucial, porque ayudar a estas mamás con dificultades en la lactancia para que la logren manejar y comentándole que no es culpa de ellas, evitando el sentimiento de frustración y fracaso que cada una tiene, pues eso puede ayudarla muchísimo a evitar estos casos de depresión. Definitivamente, las consecuencias de la depresión, cuando nosotros no la tratamos, cuando la dejamos pasar, cuando vemos a la mamá que llora y la dejamos pasar, bueno, eso ya le va a pasar.
vemos que hay un impacto en el desarrollo infantil porque hay un riesgo aumentado de los trastornos emocionales y conductuales conductivos en el niño. Afecta además el apego seguro y el desarrollo socioemocional en los primeros años de vida. Hay un incremento del estrés familiar increíble y el riesgo elevado a la depresión no solo de la mamá, sino de la pareja, cuando no la tratamos. Y también hay riesgos muy graves de seguridad con ella, que pueda ser autolesiva o que empiece a hacer maltrato con el niño, maltrato infantil. Entonces puede haber esas dos situaciones. Es por eso que no es inteligente dejar pasar la depresión puerperal. Tiene que haber prevención y apoyo en esto y detectar temprano este tipo de problemas. Deberíamos implementar programas de cribado sistemáticos desde el embarazo, identificando cuáles son los factores de riesgo en la mamá y la vulnerabilidad en los controles prenatales. Deberíamos tener una red de apoyo continuo que fortalezca a estas madres en visitas domiciliarias postparto para establecer líneas de ayuda. Pero mientras esto llega, yo siempre defiendo el uso de las videollamadas, de la visita domiciliaria online. Usted puede estar dentro de la casa de su paciente ayudándolo, tranquilizándolo y diciéndole que todo está bien y puede estar mejor. Por supuesto, la educación y la psicoeducación es importantísima, informando a las embarazadas, a las parejas, a las familias sobre cuáles son los signos de alarma, de qué recursos disponemos y cuáles serían las estrategias de autocuidado para las mamás. Y bueno, en un país de oportunidades como este, creación de unidades de salud mental perinatal multidisciplinarias son súper recomendadas por las sociedades académicas mundiales. En conclusión, permítame aquí admitir a estas personas que están entrando. Este, la depresión materna es un trastorno frecuente, pero es tratable y nosotros tenemos que aprender a tratarla, a manejarla. Afecta a muchas mujeres a nivel mundial, pero con un diagnóstico adecuado y terapias adecuadas, esto tiene un excelente pronóstico. Y la lactancia y el apoyo son aliados claves para este tema. La lactancia muy bien apoyada y el respaldo psicosocial son elementos fundamentales para prevenir el trastorno o recuperarlo. Y esto se hace con atención multidisciplinaria. Por eso tenemos que actualizarnos continuamente en estos conocimientos y tenemos que trabajar interdisciplinariamente. Tenemos que hacer nuestra red de trabajo, incluir a un psiquiatra para que intervenga tempranamente en una mamá que nosotros sospechamos que tiene este problema, psicólogos y por supuesto los obstetras que tenemos que trabajar de la mano de ellos. Así que con estas recomendaciones yo creo que está más que justificado que nosotros tenemos que pensar en la mm, depresión puerperal y no solo pensarla, sino diagnosticarla y además aprender a tratarla. Excelente, doctora. Qué importante ese tema, ¿no? Sí, la salud mental es importantísima. Ujú. Tenemos un déficit nacional de personas que se encarguen del manejo de la salud mental. Es así, es así. Y lo más importante, pienso yo, es que la mamá lo reconozca, lo acepte porque a veces cuesta un poco hacerles ver que sí, que tienen que buscar ayuda emocional. Claro, Y muchas veces ellas ni saben que están deprimidas, exactamente. solamente sienten que el mundo se les está cayendo al lado, que lloran fácil, que todo es muy difícil y nosotros, bueno, ya con ciertos elementos que tenemos sabemos hacia dónde va la cosa. Y ofrecerle la ayuda siempre es una buena idea, siempre es Así es. excelente idea. Sí. Les invitamos a participar si tienen alguna inquietud para que la doctora Elvia pueda comentar sus dudas. Ay, tan linda. La doctora Mari Vilera, como siempre me encanta, pero fue espectacular. Sí, señor. Ay, qué bueno, gracias. La parte emocional es fascinante. Sí, bueno, la clase del doctor Julio César Sí. estuvo excelente. Ya Ujú. ahorita en este módulo 3 les prometo que vamos a tener invitados. Aquí va a venir el doctor Rafael Santiago, que nos va a hablar también de microbiota, nos va a hablar de HMO, ya empezamos a ver otras caras.
La doctora Maurín, es muy frecuente cuando además de ser adolescentes, su pareja la abandona. Sí, lo que pasa es que las adolescentes en su mayoría no tienen una relación de pareja estable porque el embarazo los sorprende, porque no fue planificado. Distinto es una mujer joven que tiene su pareja y bueno, ya la madurez le permite quedarse para establecer una vida en parejas jóvenes, pero la adolescente, el varón se asusta y se va y ella pues no lo planificó, la sorprendió. Entonces, Doctora, la línea que puede separar ansiedad de depresión postparto a veces no es sencilla de definir, ¿no? Una mamá que pueda estar ansiosa porque no duerme mucho o porque no lacta lo suficiente, a una mamá que realmente haya caído en esta depresión postparto. sí, sí, es así. Pero básicamente lo que nos vea en la mamá deprimida es el pesimismo que tiene la mamá, Mm, es el llanto fácil, es claro, que nosotros vemos que 7% es la incidencia de depresión puerperal, doctora, que me están preguntando. sí, la Es, doctora es, María. es esa mamá que o no come nada y se deprime más, o come con ansiedad, ¿sabes? Y yo diría que la ansiedad pudiera ser incluso hasta un síntoma en ocasiones de la depresión, ¿verdad? Que estás Sí. así como ansiosa, entonces, cónchale, está deprimida, no me salen las cosas, no me sale bien, y está como súper angustiada con eso. Aunque es 7% y parece poco, pues no es poco. No es poco y a veces a uno se le presenta y bueno, uno que uno ayude y que pueda mejorar, pues es una gran cosa. Es una gran cosa. Así es, la doctora María de Jesús, súper frecuente en mamás profesionales. La doctora Daisy, excelente las clases de hoy, muy importantes, gracias. Sí, en Bueno, profesionales también se puede eh, evaluar, ¿verdad, doctora Elvia? sí, a mí con esta doctora me pareció tan lindo lo que nos pasó y yo la voy a invitar para que ustedes la conozcan porque es una pediatra venezolana joven y como todas las mujeres, pues la pediatría es filantropía en este país, porque ¿quién vive de la pediatría haciendo un posgrado de pediatría? Pues nadie. Entonces ella tiene una fábrica de blue jeans y entonces termina el posgrado, se embaraza, todo así by the book. Ya tiene su primer bebé, ahora tiene su segundo bebé y por supuesto bebé cesárea y sigue la fábrica funcionando. Y entonces, cuando ella me consulta que la niña nace, ella está dando lactancia, pero no se llena, entonces usa fórmula, entonces hace una dermatitis atópica, empieza a hacer buches, va al gastro, el gastro le pone una fórmula especial, y se empieza a alejar de la lactancia. Y me dice que no era lo que ella quería, que cuando ella se lo pega no le sale, tal. Entonces le dije, te voy a tratar no como una paciente, sino como mi hija. Entonces cuando le dije así, le dije, detente, párate un momento, no vas a tener más hijos porque te ligaste, cosa que yo no comprendo por qué si existen métodos anticonceptivos de larga data como un DIU, te vas a ligar. Si la vida pasa y pasan 20 años, 10 años, esta niña tiene 25, 30 años y pasan 10 años y viene una leucemia mieloide, necesita una médula y no hay trasplante en casa, hay que buscar un bebé, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? La recanalización de las trompas, el gifta es otro problema, ¿verdad? Entonces, Sí, tenemos muchas formas. Además, las mujeres damos mucho. ¿Por qué él no se hace una vasectomía? ¿Por qué tiene que ser la mujer la que siempre cede y hace la cesárea, que es una operación más la esterilización quirúrgica? Entonces, cónchale, qué problema ese, ¿no? Pero bueno, y yo jamás me ligaría en un segundo parto, yo me ligaría después que mi hijo está bien, está perfecto y lo tengo conmigo, a los 6 meses, al año. Bueno, ok, me hago por la paroscopia quizá una ligadura, me quito lo que me sobró, en fin, pero no lo haría en ese momento si es que tengo la decisión de hacerlo, porque es el peor momento, porque si hay cualquier complicación, el niño se muere, se fregó la mamá, ¿verdad? sí, Entonces vamos como muy a prisa. Entonces ella como que reflexionó, porque ella subía, dejaba el bebé, subía a Caracas, atendía la tienda, bajaba a las 2 de la tarde, en fin. Entonces, toda esta serie de exigencias con un bebé de 3 meses, Dios mío, pobre bebé, no sabe todo lo que tiene que. Ella se paralizó,
tuvo tiempo, se dedicó y ya está feliz dando lactancia. Le dije, O sea, cónchale, retomó la lactancia pero humana. exclusiva, exclusiva. Tenía 3 días que no sabía de ella, 4 días, y la llamé hoy. Le dije, oye, disculpa, mira, yo no estoy para juzgarte. Si no pudiste, no pasa nada. Igualito, perfecto, estoy a tu orden. No, doctora, estoy feliz, es lactancia exclusiva. Me fui Qué con bien. un muchachito a un partido de fútbol una semana y estuve de viaje con él y la bebé, como usted dice, en el hotel, no sé cuánto. O sea, un cambio total. Son 3 meses más que le hacían falta. Entonces, bueno, Excelente. a veces, le tenemos que pararnos un momentico y decir, ya va, a esta velocidad no puedo, déjame y volver. Sí. La doctora Mónica Pérez comenta, los embarazos complicados frecuentemente llevan a depresión postparto en cualquier edad y sobre todo cuando hay enfermedades congénitas. El sentimiento de culpa, aunque no sea así. Así es terrible, es terrible. Manejar complicaciones, un labio leporino, un síndrome de Down, una cardiopatía compleja, eso todo afecta muchísimo La doctora Edna, los cambios de humor con facilidad o la habilidad emocional con irritabilidad continua pueden deberse a privación de sueño o también a depresión postparto. Pregunta. los cambios de humor, la privación de sueño en principio. Cambio de humor es a privación de sueño y hambre en principio, en principio. Y bueno, depresión pues también, pero en principio es privación de sueño, la privación de sueño, la gente que no está acostumbrada. Lo que pasa es que para nosotros los médicos eh, ha habido como un entrenamiento, ¿verdad? Entonces ya cuando nos toca el bebé y ya hicimos guardia, ya hicimos posgrado, ya hicimos todo, bueno, pues ya entendemos que qué más, pues. Y todo suma, ¿no? O sea, puede sumar la falta de sueño, el agotamiento, también las hormonas, estoy deprimida. O sea, todo puede sumar, no es una... Todo. Claro, claro, claro que sí, es así, es así. Ujú. Y bueno, lo importante es, mamás y doctoras, que cuando ustedes tengan un paciente que les llora fácil, un paciente que tiene cambios de humor, un paciente que está comiendo poco o mucho, un paciente que ustedes la ven que está triste, que tiene una tristeza, que le preguntarle, mira, ¿cómo te sientes tú? Es importante detenerse a preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? ¿Estás cansada? ¿Estás contenta pero cansada o estás triste? Y evaluar eso, y si la ven que tiene criterios de tristeza, de depresión, tratarla, Sí, así es. sí. No, Así que yo creo que no hay nuevas intervenciones. a mí Ni, me corresponde hoy, doctora, ¿ah? además de pasarles la clase de hoy, a mí me corresponde el examen